¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su conferencia o videocast en sesión. Pues el día de hoy nos acompaña nuestro querido amigo Israel. Pues hoy vamos a platicar un chorro de cosas, inquietudes que ya teníamos y que por cuestiones de la pandemia, pues este proyecto se detuvo un poco, pero pues gracias a la tecnología lo estamos retomando el día de hoy. Por lo cual pues yo les pido que nos compartan, que hagan comentarios, que distribuyan este videocast y que pues podamos generar una comunidad de discusión, de solución, sobre todo, ¿no, Isra? De solución, que es algo que nos ha caracterizado. Tengo mucho tiempo de conocer a Isra, de trabajar con él, es un gran amigo, es un gran profesionista y siempre su sentido humano y sencillo de la vida, pues siempre nos lleva a grandes soluciones, ¿no? Mi querido Isra, pues tú sabes que en sesión, pues prácticamente es un programa donde justo se trabaja como una sesión, ¿no? No hay un tema específico, sino vamos hablando conforme vayan llegando estas ideas a nuestra mente, ¿no? Atención flotante, se diría en el psicoanálisis, ¿no? Claro, pues primero que nada un saludo a quienes nos escuchan, que nos ven, esperando que estén bien dentro de lo que cabe, dentro de las condiciones que hoy día imperan. Como bien menciona Martín, ya tenemos un tiempo de conocernos. He tenido la fortuna de que me invite a colaborar en este su espacio y pues aquí estamos dándole una vez más. Como bien decías, pues finalmente el uso de la tecnología ahorita nos da ciertas condiciones que pues hay que explotarlas y aprovecharlas. A decir verdad, un servidor no había empleado estas aplicaciones, pero pues, ya en vista de las circunstancias se ha tenido que ver motivado, por decirlo de algún modo, a emplearlas. Claro. Pues bien, Isra, bien, aquellos que nos ven a través de la pantalla, pues primero que nada, de parte mía, de parte personal, quiero darle una dedicatoria, un reconocimiento a todas las personas que tienen que salir de casa, o sea, que tienen que trabajar, que tienen que machetearle, a los que están velando por nuestra seguridad, doctores, enfermeras, policías, agentes del Ministerio Público, toda la gente que trabaja en la policía, en bomberos, todos los del departamento de limpia, inclusive las personas que tienen que ir a las oficinas a hacer el aseo, todas esas personas que constantemente están fuera de casa, pues un reconocimiento en mis oraciones para que ellos estén bien y regresen con bien a su familia y sobre todo por los que no tienen trabajo, pues ojalá que pronto se pueda reactivar esa parte, ¿no? Claro. Pues arrancamos eso. Eh, Creo que hoy estamos viviendo una etapa de crisis, ¿no? Más allá de irnos a la metodología y al diccionario, en lo personal, en tu experiencia, ¿cómo definirías la palabra crisis, Isra? Pues la palabra crisis en particular tiene como cierta connotación en trabajo con las personas, en apoyo emocional. Indudablemente me he topado que muchas veces la cuestión o la noción de crisis para las personas les suscita un, un sentimiento negativo, ¿no? Invariablemente lo asocian a un problema, sí tiene que ver con una situación difícil y a veces eso motiva a que se deje de lado otros aspectos que uno podría estar considerando en algo que finalmente es un evento que nos viene como a alterar, ¿no? Realmente tiene que ver con algo que llega de improviso, muchas veces tiene que ver a lo mejor con algo que uno provoca, otras veces no. La situación actual en función de la pandemia pues tiene que ver con algo que no nos atañe directamente, pero nos involucra a todos y que, como lo mencionabas hace un rato, haciendo referencia a la gente que sigue yendo a trabajar, pues a lo mejor muchos de nosotros hemos visto trastocadas nuestras rutinas, hemos visto la necesidad de adaptarnos a nuevas condiciones, a, a situaciones que se salen del ordinario y eso ha suscitado pues complicaciones, tanto en una rama personal, laboral, convivencia familiar, incluso con uno mismo, ¿no? Estamos muy habituados a la rutina, a quejarnos de la rutina y de repente por ahí comentando con conocidos o incluso en redes viendo los característicos memes, justamente hacían mucha alusión a esta faceta de la pandemia y decían, ahora tengo todo el descanso que siempre había pedido y ahora ya no sé qué hacer con él todo el tiempo, ¿no? Claro, creo que la crisis que estamos viendo hoy en día en general, cada uno de nosotros, todo lo estamos viendo de diferentes maneras, ¿no?
Hay unos que la están llevando un poquito más relajada porque sí están haciendo trabajo en casa, trabajo de oficina y ocupan parte del día en ello. Hay quienes no tienen que hacer nada y de pronto entran en una crisis así de, bueno, ¿y ahora qué hago con tanto tiempo, no? Como tú bien lo decías. Estamos en una crisis existencial, ¿no? A nivel personal, como lo mencionabas. Yes. Preguntas tan, tan básicas como ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué voy a Ujú, hacer? ¿No? Hay que replantear el proyecto de vida. A nivel personal, que ya tiene que ver con el exterior, esto de las relaciones interpersonales, ¿no? El ahora, pues, ver a los cuates por videollamada o por WhatsApp o cualquier otra aplicación, pues, es parte ya de nuestra vida, ¿no? ¿Te acuerdas de los supersónicos, no? La caricatura, como todo era virtual y uno decía, qué feo que sean así, ¿no? Pero nos alcanzó, creo que en ese momento el futuro nos alcanzó, pero bueno, ya lo discutiremos en otro programa. La crisis ujú. familiar, por supuesto, de los espacios vitales, en fin, todas las problemáticas y obviamente el momento social que estamos viviendo, ¿no? Déjame comentarte así rápidamente, yo no percibo un cambio significativo a nivel social, creo que aún hay mucha inconsciencia en cuanto a las medidas de higiene y de protección. No sé si tú has visto a la calle y la gente sale como si nada y hacen todo lo que no deberían de hacer. Pues bueno, desafortunadamente por esas personas pues tenemos que estar más tiempo en casa, ¿no? A mí lo personal no me molesta, pero pues bueno, así están las cosas. Ojalá que sean sensibles y logren ese cambio, ¿no? Sin embargo, yo creo que estamos en una etapa de, como el álbum de Café Tacuba, ¿no? De reconstrucción, replanteación, eh, reforma, ¿no? Estamos en una etapa de duelo, Isra, porque también vienen cambios importantes, ¿no? Seguro muchos de nuestros amigos y amigas hemos subido de peso en esta contingencia. Entonces, las formas están cambiando, ¿no? En todos los sentidos las formas están cambiando. ¿Cómo crees que eso pueda eh, transformar en nuestra conciencia, nuestra percepción de la vida? Justamente en ese sentido de los cambios, platicaba con un conocido también de antaño. Bueno, éramos varios, retomamos los grupos de WhatsApp para mantener el contacto y en uno de ellos, algunos así justamente hacían alusión a lo venidero, ¿no? Nos estamos moviendo mucho en el plano de cuando acabe la contingencia, qué va a pasar, ya no seremos los mismos, todo va a cambiar, etcétera, etcétera. Este compañero en particular, él decía que en su impresión esto no iba a suscitar el gran cambio que algunos plantean, ¿no? De esta toma de conciencia, de ser más solidarios, etcétera, etcétera, ¿no? Él decía, a mí me parece que en cuanto tengamos las condiciones más parecidas a lo que estamos acostumbrados, esto va a quedar atrás, va a ser parte de una memoria colectiva que a su vez en lo individual todo el mundo va a tratar de dejar de lado y eso a lo mejor retomando un poquito como lo mencionabas, hay mucha gente que hoy día le cuesta, ya sea por convicción o por necesidad, adaptarse a estas medidas de higiene, de seguridad, no lo hace. Y entonces él decía, y finalmente no creo que haya un cambio sustancial ni a nivel individual ni a nivel colectivo. Yo les mencionaba que a mí me parecía muy, muy similar a lo que ese compañero pensaba. Le digo, habrá pequeñas cosas que nos queden. Yo les decía como ejemplo, recuerdo el 9/11 y que hoy día subirte a un avión ya no es lo mismo, ¿no? Ya dices, tengo que tomar un vuelo. ¿Qué horas son? Tengo 6 horas. Ya se me hizo tarde, porque evidentemente sabes que ya ingresar al transporte aéreo ya no es lo mismo que antes, ¿no? Antes casi casi era como con las debidas comparaciones, como tomar un camión. O sea, llegabas, te registrabas, esperabas un momento en la sala de espera, te metías. Claro, Y hoy día ya tienes que pasar filtros y filtros y filtros y ya estás para subir al avión y estás en otro filtro y estás arriba y casi casi te quieren volver a revisar y ya es algo usual, ¿no? Entonces, pienso que a raíz de esta pandemia habrá pequeñas cosas que prevalezcan, las botellas de gel en todas las tiendas, no sé, a lo mejor el uso de cubrebocas en centros de salud, en hospitales, pero más allá, y justamente nuevamente en relación a lo que mencionabas, en el transcurso de estas 2 semanas
yo tengo que salir a dejar a mi pareja a su trabajo, vamos en coche, pero sí hemos notado que gradualmente, y si quieres más esta última semana, ha aumentado el tráfico vehicular, hay más gente en la calle, traen el cubrebocas para sostener la papada o para que no se asolen la frente. Limpiarse el sudor, sí, claro, Sí, 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 claro. entonces dicen, sí lo traigo, dices, no, no lo traes, así no tiene ningún sentido, ¿no? Pero parte de las cosas que hemos notado, y esto es a razón justamente, pienso, de varios factores, del tiempo que ya llevamos en esta situación, de que mediáticamente hablan mucho de fechas, acabando este mes, se supone que termina bueno, no se supone, de hecho, tal cual termina la Semana Nacional de Sana Convivencia, bueno, no semana, el periodo de sana convivencia, de sana distancia. Y en ese sentido, me parece que las medidas se van a relajar aún más en el imaginario de la gente. Y sobre todo, yo creo que hay una gran parte de ellos que no lo han vivido tan cercano, pueden dar en ese sentido, y lo voy a decir tal cual, el lujo de dudar, de cuestionar, de incluso asumir que todo esto es parte o de una mentira o de un plan malintencionado con fines oscuros, el tipo teoría de la conspiración económica, Claro, poblacional, como lo quieran ver. Eh, Terminando ese periodo, van a retomar en la medida que ellos lo consideren su rutina. ¿Sí? Aun cuando, bien lo mencionabas, todavía no termina, todavía muchos estamos padeciendo las consecuencias. Tú me platicabas personalmente que pues, has tenido contacto con familiares, con personas que se han visto en esta situación. Yo te comparto, yo también, a lo mejor no tan cercanos, pero sí que nos han comentado, o incluso se han visto como en el temor, ¿no? claro. Conocidos que en algún momento se han sentido muy mal y prácticamente te mandan un mensajito, una llamada, ¿sabes qué? Me siento de la patada, voy a ir al hospital, cualquier cosa, pues a ver si nos vemos después. En mi caso, el par de personas que conozco que se han visto en esa situación han salido avante, ¿no? Resulta que sí se hicieron un estudio y resulta que pues que no, estaban muy enfermos, pero no enfermos de COVID. Y entonces, pues ya de alguna medida eso brinda cierto alivio. Claro. Pero hay muchos otros que no, que sí han incluso estado recluidos, lamentablemente personas que han fallecido, ¿sí? Y son parte de las situaciones que, como lo mencionabas hace un rato, pues nos tienen en un periodo de crisis que ha llegado a ser o personal o nos ha llegado, si quieres, indirectamente, pero que nos afecta a todos, ¿no? Claro. Hay mucha gente que aún lo cuestiona, hay mucha gente que, como tú decías, tú te asomas y los ves en la calle y dices, uno hace y deshace y se voltea y se para de cabeza, cuelga las lámparas, se pone cuanta cosa considera que es oportuna para cuidarse y te cuestionas, ¿no? ¿Quién está mal? ¿Él? ¿Estará mal él? ¿Estaré mal yo? ¿Estamos mal todos? Claro. ¿Sí? Pero finalmente, pues yo creo que sí son decisiones personales, ¿no? Cada quien es dueño de sus actos, cada quien es dueño de su vida y pues involucra el cuidado que uno considere para sí mismo y para lo quienes nos rodea, nuestra familia. Claro, pero es que ese es el punto, Isra. Finalmente, en este momento, hay gente que no le importa, ¿no? O que Y no es, cree, como tú bien sí, lo así es, dices, así ¿no? es. Que afortunadamente no han tenido o no han pasado por un momento difícil, está bien. Sin embargo, no tienen esta conciencia de, pues yo me cuido para cuidar a los demás, no, o sea, no les importa. Y entonces, salen a la calle, probablemente tengan o sean portadores de alguna u otra enfermedad, COVID, lo que sea, y que pueden contagiar a alguien más, ¿no? Que no tienen esa conciencia. Ahora, también yo me encontré mucho en redes y con amigos de que apoyes al comercio local y todos esos puntos, y está padre, pero también me he dado cuenta que la gente es bien manchada y empieza a subir los precios, ¿no? Por Sí, ejemplo, claro. mi Ujú, esposa tiene que hacerse la prueba del COVID, y hay un ujú, hospital donde hablamos y bien amañados, ¿no? O sea, no te hacen la prueba, tienes que entrar a urgencias, te hacen sí, toda una valoración, lo que implica un gasto económico importante, y ellos determinan si eres o no candidato para la prueba. Dices, bueno, ¿dónde está la solidaridad de los poderosos, ¿no? O sea, de la gente que tiene recursos y que tiene dinero, ¿no? O sea, realmente también esa parte es muy triste. Hay gente muy bondadosa que te perdona la renta, que te perdona, no, no también gracias a Dios que hay ese tipo de personas, que podemos contar con ellos, y son los polos que tú mencionabas, ¿no? Son estos polos de el yin y el yang, ¿no? sí, claro, sí.
Sí, sí, sí. Y pues bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis, Ra, pues nada más para ofrecer condolencias a todas las personas que han perdido algún ser cercano en estas circunstancias. Han sido muchísimas personas que han partido sin despedirse de sus seres queridos, de sus amigos, etcétera. Y pues es una situación de duelo y pérdida que yo creo que sería bueno que y fuéramos replanteando el tema de la próxima conferencia sobre esa línea, ¿no? Así es. Sí, finalmente sí es una cuestión difícil en enfrentar un duelo, pero en particular, no sé si lo tuviste oportunidad de verlo, apareció en redes una nota de la jornada haciendo alusión a un empleado que trabaja en un crematorio en el Panteón Civil de Iztapalapa. Te lo compartí para que le des una checada, pensando justamente ese tema que ya me habías comentado y que Ujú. sería bueno que pudiéramos retomar. En estos días incluso estas cuestiones se han visto trastocadas, ¿no? O sea, hemos sido testigos de muchos casos donde la manera como estamos nosotros habituados a que se realizaran los duelos, los sepelios, pues también tienen que cambiar y eso ha motivado todo tipo de reacciones. La más inmediata es que las personas no pueden despedirse como habitualmente lo hacían de sus seres queridos, ¿no? Como estamos acostumbrados, claro. Así es, que no sé, incluye el rito, le hablas a todo mundo, llegan, estarán un rato, estarán mucho rato, te acompañarán en la noche, al otro día al crematorio o a sepultarlo, depende cómo sea, y ahora tiene que ver un poquito más como yo lo había mencionado en alguna ocasión con unos compañeros, ya estamos muy a la americana, así de falleció, le hablas al servicio, lo recogen, se lo llevan, al rato te regresan, pues ya sea si lo cremaron, una urna con cenizas, o si no, te dicen dónde lo sepultaron, y se acabó. Y eso en alguna medida sí pues alterado a muchas personas y en lo emocional los ha afectado a muchos porque hasta en la cuestión del duelo hemos tenido que hacer muchos sacrificios, las personas han tenido que hacer muchos sacrificios y hacer las cosas de manera, como tú lo decías, para cuidarse, pero que de alguna manera muy distinto a como lo veníamos manejando, ¿no? Claro. Pasando al siguiente tema de interés que me ha revoloteado la cabeza porque he visto en estos programas de convivencia, no sé cómo les llaman los que pasan en la mañana, esos programas que han Ah, entre... sí, 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 que duran media día, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, está bien porque también creo que la gente se relaja viendo esos programas. Han entrevistado a algunos colegas, Ok, otros especialistas de diferentes áreas, hablando precisamente de los problemas psicoemocionales, ¿no? Como son la ansiedad, la depresión, la angustia, la paranoia, la hipocondria. claro. eh, pero finalmente, si lo vemos desde un punto de vista profesional y clínico, tenemos que hacer una diferencia importante entre un signo, entre un síntoma y entre un padecimiento, porque finalmente la gente de pronto se puede confundir con estos términos y asumir que tienen esa enfermedad. No sé si compartas esa idea conmigo y si no está bien, tu punto Ujú, de no, vista claro. es muy valioso. Entonces, ¿cómo podríamos explicar brevemente a las personas eh, cuando es un trastorno ya de ansiedad, depresión, lo que te acabo de mencionar, y cuando son síntomas por la etapa en la que estamos viviendo, por los cambios, y obviamente pues ahora en esta conferencia les vamos a proporcionar diferentes estrategias que nos han funcionado y que sabemos que le han funcionado a otras personas, ¿no? Claro, en ese sentido, mi comentario sería en dos partes, ¿no? La primera, como bien mencionas, finalmente se puede volver a alguna situación muy difícil, equiparable a lo mejor en algún punto a un trastorno. Mi pareja también se dedica a la salud mental. Ella lo hace, de hecho, a vía remota, entonces no se ha complicado tanto en esta cuestión de la pandemia. Sigue haciendo su trabajo en la misma medida. Pero justamente me comentaba de una persona que le tocó atender que a raíz de todo esto empezó a tomar medidas precautorias, pero que esas medidas precautorias estaban volviendo algo ya difícil para su persona, ¿sí? Estaba cayendo en una especie de compulsión, al punto de querer tener todo limpio todo el tiempo, de no querer moverse, no querer salir de su casa, de tener un miedo que ya podía corresponder a lo mejor a un término mayor, más relativo a algo irracional, Una fobia, ¿sí? no sé, Una fobia una tal angustia. cual, tenía un pánico,
terrible, al punto de que ya se estaba cuestionando si debía sellar las ventanas y las puertas de su casa, y platicando justamente con mi esposa, le decía, bueno, pero tiene medio todavía de allegarse las cosas, y entonces es donde esta persona entra como en crisis, retomando el concepto, ¿no? Y dice, no, porque si sello, ¿cómo me van a meter mi comida y los insumos? Y pues es que no se puede, ¿no? En alguna medida es al punto donde ella quería llegar. Y me lo comentaba porque finalmente sigue teniendo contacto con ella, sigue en tratamiento. Lo compartíamos como en este intercambio de opiniones de estrategia, ¿no? Y yo le decía que finalmente también tenía que llevarlo al punto donde esta persona también pudiera valorar qué tanto de lo que está haciendo le está beneficiando y qué tanto de lo que hace por beneficiarse lo está perjudicando, ¿no? Bueno, pero ajá, Porque es que justamente ahí estaremos hablando ya de mecanismos de defensa. así es, Eh, Hay mecanismos sanos y mecanismos patológicos. A lo mejor podemos explicarlo en otro momento. Pero finalmente, ponte en los zapatos de esa persona, ¿no? Con toda esa ansiedad, esa angustia. Como, como a lo mejor ya traías un trastorno y no se había desarrollado en 20, 30, 40 años de tu vida y con una crisis, ¡pum!, se dispara toda esta sintomatología, toda esta obsesión, compulsión o cualquier otro síntoma y cómo terriblemente se van mezclando estas enfermedades, estas patologías, y cómo van trastocando ya las ideas, la fantasía o la realidad del momento que estamos viviendo, ¿no? claro, porque finalmente sí es como lo estábamos manejando, ¿no? Era una realidad llevada en distintos niveles. Sí hay una enfermedad, sí uno corre un riesgo de contagio, sí hay medidas de protección, sí uno tiene que hacer muchas cosas, hay muchas cosas que a veces a lo mejor un servidor no hace, y entonces esta persona estaba en un punto donde en base a algo real estaba llegando a algo irracional, ¿sí? Ya quería aislarse por completo cuando en realidad es prácticamente imposible aislarse de ese modo, uno no cuenta con los recursos, o vamos a llevarlo aún más lejos. Yo le decía, bueno, vamos a pensarlo, tiene un ahorrito, al rato se pone un traje espacial, por decirlo así, ¿no? O sea, se envuelve en plástico, en hule de burbuja, llega a la tienda y las escenas que llegamos a ver al principio de todo esto, ¿no? Compra un pallet de papel higiénico, un costal de arroz, 10 galones de leche, 100 de agua y se encierra. ¿Y en qué medida eso le iba a beneficiar, no? Finalmente, como lo platicaba con ella y como ella lo estuvo manejando también, en eso estábamos coincidiendo, era como cuestionar, sin confrontar, qué le estaba beneficiando llevarlo a ese punto, ¿no? Tenía que encontrar un punto medio donde pudiera sentirse satisfecho con las medidas de protección que estuviera tomando para sí mismo y tratar de confiar que eso le iba a beneficiar y no llevarlo a un extremo que tampoco le iba a ayudar, ¿no? Al contrario, lo estaba haciendo padecer, lo estaba ya llevando al punto de prácticamente un delirio, ¿sí? Porque pensar casi, casi como que abrir la ventana, asomar la cabeza y te vas a contagiar también es completamente fuera de lugar, ¿no? Han hecho Claro, muchas observaciones respecto al contagio. es que hay un dicho que dice, no hay peor monstruo que el que tienes en tu cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es una forma también de supervivencia. Y eso no se cuestiona, o sea, finalmente no podemos cuestionar las personas sus estrategias de supervivencia, ¿no? A lo mejor Ujú. en un estado eufórico o maníaco, por decirlo propiamente, la gente reacciona, ¿no? Y compras y lo que tú mencionaste. Pero de repente se te baja esa energía y entras como en un sentido de realidad y dices, ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿No? No, no, no. Digo, es como muy complicado, ¿no? Claro. Una de las cosas que yo creo que puede beneficiarnos en esta etapa, inclusive yo lo compartí por ahí en Facebook, eh, pues tener un horario de actividades, ¿no? O sea, tratar de ir como estableciendo, porque finalmente una de las cosas que más se ha disparado es el insomnio. Creo yo que hay pocos elementos para poder resolver el insomnio, ¿no? Digo, a pesar de que yo escuché a muchos colegas eh, brindando estrategias para el insomnio, la gente de pronto no logra conciliar el sueño, ¿no? Puedes leer, puedes orar, puedes meditar, escuchar música, apagar todas las luces, ponerte audífonos antirruido, antifaz,
pero si tu mente es la que sigue trabajando, bueno, a lo mejor quisiera un medicamento sí logre noquearte y que quedes totalmente Sí. en estado de sueño. Pero bueno, a lo que voy es que también uno debe de tener la sensatez de decir, bueno, voy a tratar de que mi ritmo circadiano, mi reloj biológico se mantenga en un orden para que yo no pueda, para que toda esta crisis no sea tan intensa. Yo me he dado cuenta que la gente que ha padecido cambios drásticos, principalmente en el insomnio, sí de pronto se sacan mucho de onda y de pronto ya no saben qué hacer en el día, ¿no? Porque no durmieron bien, la comida está en exceso, no hay ejercicio, las adicciones han aumentado, cualquier alcohol, cigarro, tabaco, lo que sea. Entonces, pues sí hay que buscar esa reestructura, ¿no? O cada quien es libre de vivir como quiere vivir y está padre, ¿no? No hay ningún problema, está chido. Pero de pronto la gente dice, bueno, es que ya hice esto, ya hice aquello, me faltan más. Pues yo creo que por ahí podremos como también tener un punto de partida para ayudarnos entre todos, ¿no? Sí, finalmente tiene que ver con esta noción de estructura. Hablaba hace un rato de rutina y a lo mejor el puro concepto a veces nos resulta difícil de sobrellevar, ¿no? De inmediato lo asociamos otra vez con una serie de cuestiones que no son agradables. Que es repetitivo, que es pesado, pero a 2 meses de cuarentena, ¿cómo extraño mi rutina? Finalmente era algo que tenemos que contemplar y tiene que ver con lo que tú mencionabas, me parece una excelente recomendación. Establecer una especie de horario, porque eso nos da lo que en otro sentido se puede llamar estructura, que puede sonar muy apantallante, muy complicado, pero en realidad no lo es simplemente la forma como usualmente estamos habituados a hacer las cosas. Estamos habituados a horarios. A veces lo importante es adueñarnos de esos horarios y no pensar que es una imposición o asumirlos como una imposición. Mientras tú tengas cierto manejo de ese horario, tú vas a poder tener la noción de que es algo que te beneficia. Claro. ¿Sí? La rutina se vuelve algo complicado porque parece que estamos sujetos a ella, pero en realidad ahorita tenemos ciertas condiciones para nosotros acomodar esa rutina a lo que nosotros consideramos que nos beneficia. Hablabas del insomnio, compartir que en lo personal a mí también me pasó. Caí en una especie vamos a decirlo también, rutina, pero con ciertas consecuencias que no fueron beneficiosas. Y entonces, la semana antepasada, sí, la anterior, me llegué a percatar que hubo un par de noches que me era difícil conciliar el sueño, ¿no? Yo también lo asociaba, esta es una opinión muy personal, no tienen que tomarlo al pie de la letra, a que justamente me hacía falta el mismo desgaste que llevaba habituado, ¿no? No es lo mismo que si te comprometes a hacer muchas cosas en casa, a que estés habituado, que tienes que ir al trabajo, que tienes que desplazar, tienes que hacer esto, ya es bien tarde, tienes que ir corriendo, y sugiere cierta noción de desgaste o de esfuerzo, ¿no? Y entonces yo decía al final de estas noches, creo que me hace falta justamente ese esfuerzo, me la he pasado bien, no lo niego, pero a su vez también el no tener esas exigencias me ha llevado a que no tenga el mismo desgaste y que ahora entonces aparentemente no tenga la misma necesidad de conciliar el sueño o del descanso, ¿no? Claro. O el otro error con el que yo incurrí fue justamente tomarme esos periodos de descanso a lo largo del día. Pero también pasa algo bien interesante. La gente se pone ansiosa y hace ejercicio por 2, 3 horas, pero pasan 3, 4 días y no vuelve a hacer ejercicio. Claro, También es peligroso porque puede haber lesiones sí, 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 físicas sí. reales, ¿no? Por eso te digo que es bien importante una agenda, ¿no? O sea, una agenda, escribir, que está la cámara, una agenda, escribir de 7 a 8 hago esto, vaya, no, nada más como para dar una estructura, no Así para que es. lo cumplas al pie de la letra, pero sí como para tener momentos de esparcimiento, ¿no? De pronto hubo días donde yo estaba jugando en el teléfono un juego multiplataforma y dices, ay, ya llevo 3 horas jugando, ¿no? Y no he ganado una partida, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, o ver películas, ¿no? En las plataformas igual pasas horas viendo series y dices, bueno, está padre. Finalmente, algo lo que yo te quería comentar, que son 3 cosas que me están brincando mucho. Una de ellas es que un día me encontré una infografía en Sí. Facebook y decía, si en esta cuarentena no leíste un libro y no hiciste un negocio Ah, sí, y dices, a ver, espérate, pues finalmente tampoco tengo que hacer nada, ¿no?
Yo Claro, a lo mejor tengo trabajo de oficina, pues me dedico a hacer mi oficina y me echo todo el día, ¿no? Y soy feliz. Hay gente que no le gusta estar con mucha gente y están felices en sus casas porque no tienen contacto sí, humano, ¿no? sí. O sea, Bueno, continúa, para no interrumpir. que hay muchas vertientes, ¿no? Y aquí vienen estos puntos importantes que tú mencionas, o que yo quiero recalcar, ¿no? Uno es la autogestión, porque no, fíjate, pasa algo bien interesante. No queremos que nos impongan, pero no somos autogestivos, Así es. ¿no? O sea, no queremos que nos den indicaciones, pero no somos autogestivos. Y esta parte de la productividad. ¿En qué punto el ir a trabajar y subir peceros y bajar y correr y el claxon y todo eso que te mantiene tan activo, tan ansioso, tan etcétera, te hace sentir productivo, ¿no? Y ahorita pues estás en tu casa y a lo mejor haces dos, tres chambillas, o igual ni haces nada, insisto, no hay por qué hacer tampoco, ¿no? Claro. Y pues es justamente como lo mencionas, yo lo había también reflexionado en ese sentido, ¿no? La noción de la productividad está muy imbuida en esta sociedad, ¿no? Y esa meme, esa infografía, esa imagen que se reprodujo en varias redes, en varios formatos, con el mismo texto, pero con otras imágenes, una con Claro. Piolín, otra con Mickey Mouse, otra con el fulano que parece, ¿es ingeniero o arquitecto? ¿Por qué? Porque trae un casco y una regla. Entonces, Sí, y esta noción de que tienes que ser productivo, aun cuando las condiciones no son las que imperan, le digo, las condiciones no son las más óptimas, claro. eh, te meten conflictos, ¿no? Tú puedes salir de esta contingencia sin haber leído un libro, porque a lo mejor no tienes el hábito de la lectura. Sería fabuloso que en estos días a lo mejor alguien dijera, bueno, me voy a acercar y lo voy a hacer, pero tampoco es una imposición. Perdón que te interrumpa. La otra parte, ¿no? La gente que no lee, pero que hace mucho ejercicio, pues podría decir, uy, pues si no hiciste ejercicio esta cuarentena, pues entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene que adaptarse más bien al estilo de cada quien, ¿no? A lo mejor, si tú tenías un libro pendiente, que fue mi caso, por hecho, es de las pocas cosas que me benefició en la cuarentena. Yo estoy afiliado a la Biblioteca Vasconcelos, la que está ahí por Forum, no la conozca. Tenía que entregar un libro para fines de marzo, evidentemente la biblioteca cerró y eso me permitió terminarlo de un jalón. Ya puedo poner mi palomita en mi lista, ¿no? Pero sí, si tienes algún pendiente y en estos días tienes la posibilidad, a lo mejor puedes retomarlo, a lo mejor algo que tenga que ver contigo, ¿no? Eh, si tenías algún proyecto que ahí justamente decías, nunca tengo tiempo, y de repente dices, ahora tengo todo el tiempo que quería y ahora no tengo las ganas, también es válido, ¿sí? Porque finalmente no se trata de seguir cumpliendo con con estándares que además ni siquiera uno llega a adaptarlos como algo que los considere oportunos, sino como algo que nos llega de fuera. Hay muchas cosas que tenemos pendiente que hacer. Había otras infografías que hacían, había otros pantallazos que hacían que justamente iba como en otro sentido. Lo decían tal cual, con que salgas avante de toda esta situación, con que procures tu bienestar, con que tu familia esté bien, estás cumpliendo y estás haciendo lo que corresponde y estás haciendo mucho más. A lo mejor no es para que uno se ponga medallas, porque también es como alguien comentándolo con esa persona justamente en el sentido decía, pero es lo que haces diario. Le digo, sí, pero si puedes mantenerte cuerdo y haciendo tus cosas como habitualmente lo haces en medio del caos, Claro. yo creo que sí tiene un mérito. ¿No? Finalmente, no va a ser para que salgas a la calle y te digan, ¿cómo está? Bien, acabé todo mi quehacer. Bueno, ¿por qué no? Terminé mis pendientes. Ah, qué bien. No tiene uno que estar haciendo cosas extraordinarias para decir que está cumpliendo con lo que le corresponde, ¿no? Tiene que ver con cómo se lo sienta uno a sí mismo y es donde, como tú lo decías, tiene que ver con la autogestión, con la autorreflexión, con el conocimiento de uno mismo que a veces es lo que más nos cuesta, Claro. ¿sí? Y en estas épocas hemos tenido mucho tiempo para convivir con nosotros mismos y para padecernos y dejarnos en para retirarnos a nosotros mismos la palabra. Para decir, con razón la gente no me habla. No, es que en Ahora función, no, sí, ya me caí gordo ya. ya hasta yo me caí gordo y te apagas, ¿no? Finalmente, tiene que ver con cómo lo percibe uno para sí mismo, en nuestro propio beneficio y en las personas que nos rodean. Hoy día está más que presente con nuestra familia cercana. Claro. Y procurar no angustiarnos por eso, ¿no? Finalmente,
cada quien tiene sus metas. Habrá personas que lean un libro a la semana, y entonces, si no llegan a 52 a fin de año, para ellos es un año perdido. Habrá muchos que lean uno a conciencia, que les deje muchas cosas que pensar, que les guste, porque la lectura se debe tratarse de eso, debe ser Claro. un hábito, pero algo que nos guste, y entonces sentirse satisfechos con ese libro. Depende cada quien cómo lo visualice, ¿no? Es complicado y sensato también, ¿no? Entonces, creo que pues una de las cosas que debemos como de pronto compartir, Isra, es pues que nos ha ayudado en esta etapa. A mí en lo personal, mantener mis horarios, ¿no? Yo sí he procurado, por lo regular me he parado temprano a hacer trabajo de oficina y los pendientes, pues estoy en un área muy padre y eso me ha ayudado, me ha enseñado también. Eh, Otra de las complicaciones también es cómo expresar lo que te está pasando en la cabeza en ese momento, ¿no? Dosificarnos, también escribir ayuda mucho. Yo, por ejemplo, tú sabes que yo toco la guitarra, el ukulele, y de pronto, pues ya te pones ahí a hacer una escalita, algo, y también eso te ayuda como a despejarte, ¿no? Los juegos de mesa son maravillosos. En casa de pronto los hacemos y también es un desestrés padre, te relaja, que son de las cosas que yo te puedo compartir. Eh, ¿Qué más? También si de pronto la gente, nosotros queremos aprender algo, pues es un buen momento, ¿no? De pronto los tutoriales tienen muchas fallas técnicas, ¿no? Hay tutoriales muy buenos, pero tienen muchas fallas técnicas. Entonces es importante recurrir a un curso real como para poder complementar esas fallas, ¿no? Y que no sea una falla constante, sino que es, ese tutorial dice esto, pero la falla está aquí, entonces lo corriges. Dormir, a mí me fascina dormir, me lo he pasado bien chido. He hecho ejercicio con mi hijo, con mis sobrinos, también es algo que me ha ayudado, sabes que también me gusta el deporte. Y más o menos es una constante que nos ha permitido estar como relax, ¿no? Los videojuegos son bien chidos también. Este, no sé, ¿y a ti qué te ha funcionado? ¿O qué le sugieres a nuestros videonautas que nos están viendo? Yo reitero, como lo mencionaste hace un momento, me parece que la idea de la agenda, del horario personal, es invaluable, es muy efectiva. Tengo que además también sincerarme, yo no soy tan disciplinado. Hay muchas cosas que sí me cuestan mucho trabajo, en particular en función de dos cosas, del tiempo que ya llevamos en cuarentena y de que finalmente sí va a acabar un día. Parece que ya va a ser más pronto de lo que muchos quisieran, supusieran, pensaran, desearan, en función de que no se ha resuelto la situación tal cual, pero en vista de muchos otros factores, muy probablemente el mes que viene vayan levantando ya estas condiciones o la gente se las levante a sí misma. Me he procurado esta semana justamente retomar ese horario, ¿no? A lo mejor no el horario habitual, porque eh, por la escuela de mi hijo, de Iker, muchas cosas, mi horario empezaba muy temprano. A lo mejor sí no he llegado a ese punto de decir, bueno, voy a parar a las 6 de la mañana porque pues, vamos a caer también en un desatino, ¿no? Pararme a las 6 para las 9 de 9 a 12 pasarla viendo la televisión no va a tener mucho objeto. Pero sí retomar ese horario y una estructura, lo decíamos hace un rato, ¿no? No tiene que ser rígida, no tiene que ser coercitiva, pero sí que nos dé oportunidad de realizar ciertas labores que a su vez nos va a dar la satisfacción también de estar haciendo cosas porque no es tan fácil quitarse el chip de ser cumplidor, ¿verdad? ¿No? Y además nos va a ayudar también a que nuestro ambiente cercano esté en mejores condiciones, ¿no? Porque tiene que ver desde labores de la casa, convivencia familiar, tú lo dices hace un rato, muchos tenemos también pendientes del trabajo. De nada sirve que, por ejemplo, no, el día de mañana me para a las 6, haga todos los pendientes, me dedica todo el día y entonces jueves, viernes, no tenga nada absolutamente que hacer en ese sentido, ¿no? Claro. Irnos dosificando y sobre todo sí hacer mucha reflexión. Tú les hace un rato meditar. Vuelvo al tema personal. A mí meditar me cuesta mucho trabajo. Lo he intentado. eh, Me he aproximado, no puedo decirle meditación, es un atisbo a ella, pero sí se trata un poco de pararse un momento, ¿no? Detenerse
cuestionarse y a lo mejor no llegar a las cuestiones metafísicas de quién soy y a dónde soy, porque va a acabar uno más complicado, abrumado, Claro, pero sí a dedicar un breve tiempo del día a detenernos un minuto y pensar, reflexionar sobre nosotros mismos, reflexionar sobre nuestro sentir, en la medida de lo posible, darle salida a todas esas cosas para no incurrir en otro conflicto que también tenemos las personas, que es guardarnos todo, y ya hasta que llega un punto que rebasa cualquier límite, entonces votamos, lo sacamos de cualquier medida y en cualquier forma y con quien esté a mano. Reflexionar sobre nosotros mismos, sobre lo que está pasando, sobre nuestro sentir, compartirlo con quien tengamos a mano, y a lo mejor también va a ser oportuno que esa persona escuchándonos pueda compartir algo también que la abruma y ayudarnos mutuamente. Los juegos de mesa me parece excelente opción. Ya le enseñamos hoy que era jugar baraja, ya le estamos enseñando a contar en el dominó. para echarnos una Entonces, partida. sí. Entonces, son parte de las cosas que te hacen convivir, que te hacen relajarte, y que nos ayuda de alguna medida a sobrellevar toda esa situación. Como le decía hace un rato, sí va a tener un fin, va a tener un fin a corto plazo. Cuando digo corto plazo, a lo mejor no es en un día. Mi percepción personal es que en 3 semanas esto ya se va a modificar diametralmente. Claro. Nos van a dar la venia para que retomemos ciertas actividades. Hay muchas propuestas en vía, no sabemos cuáles se van a retomar. Por ahí escuché la del 4-10, no sé si la habías oído, 4 días, 10 días de descanso. No me parece nada Bueno, nada pero es que no es descabellado. de, no, es que no es de descanso. No, o sea, es que también ahí en el juego de palabras puede venir Sí, tienes razón. el autoritarismo de los jefes inmediatos, decir, descanso, no. Entonces llega ese conflicto, ¿no? No, o sea, son 4 días de trabajo en oficina y el Ah, resto sí, tienes razón. de trabajo en casa. Que Porque vendría sí, siendo semana y media. Entonces yo lo exactamente. había como puesto ya números, sería pon tú, de lunes a jueves, presencial, y nos veríamos del lunes que viene hasta el siguiente. Y con sus respectivos reportes, con sus respectivas videollamadas o lo que tengas que entregar para hacer funcionar, porque esa es otra realidad. Fíjate que a mí me laxa el concepto de nueva normalidad. O sea, es que la normalidad no existe. O sea, si nos vamos a otros términos, hay muchas cosas que no deberían de existir y sin embargo están ahí. Entonces, Ujú. no es normal. No podemos caer en este absurdo concepto de la nueva normalidad, porque no es normal, nada es normal. O sea, más bien debemos de tener una realidad más humana, más amable, una realidad más sensata, más colaborativa, ¿no? Hablando de, a mí me han encantado los paisajes que han publicado en redes de los animales en calles, de un poquito menos de smog. Aquí en casa de ustedes tenemos la fortuna de tener una madriguera de Cacomixles. ¿Te acuerdas que en algún momento yo ¿Sigue te yendo? comenté? Sí, entonces un día que tuve insomnio en la mañana, me salí a fumar a las 3:30, 4 de la mañana. Entonces tuve la oportunidad de ver a la familia de Cacomixles en el techo de la casa, buscando insectos y comiendo, ¿no? Lo cual fue algo muy chingón. Y esas cosas, ¿no? Que son las que valen la pena. Hablar de nueva normalidad, híjole, a mí me brinca mucho ese concepto. Creo que no debería ser ese concepto. Deberíamos de reformular otro que realmente nos permita una concepción sensata, ¿no? En cuanto a esos puntos, a eso que tú estás planteando de 4 días me parece excelente, porque la vida es primero, la salud es primero, Claro. ¿no? Sí, y retomando un poquito como lo mencionabas, ya me habías hecho el comentario, ¿no? Que cuán conflictiva te resultaba. Yo coincido en esa parte contigo. Finalmente, con las personas que me ha tocado trabajar en apoyo emocional en terapia, yo les digo que a veces la noción de normalidad nos trae más conflicto que soluciones, Claro, porque finalmente las personas con las que me ha tocado trabajar muchas veces traen ese conflicto. No es normal lo que estoy haciendo, es que tengo que ser normal. Dice, bueno, si nos empezamos a meter en esos rubros, nos vamos a complicar mucho y en principio no le va a ser algo que le beneficie, ¿no? Que le haga sentir mejor. claro, Más bien tendríamos que cuestionar si lo que hace o deja de hacer
ponderar en qué medida lo afecta o le trae algún beneficio. Claro. El adjetivo que le agregaron, el de nueva, sí los mete en una cuestión que también otro compañero lo platicamos. Entiendo que o eso en ese sentido, él, sin ser defensor, trataba como de allegarse al concepto de decir, bueno, me parece que es como una noción de que tienen para la gente que retome ciertas cosas y las incluya en su vida diaria. Digo, sí, está bien, ahí como tú lo dices, está bien, pero cuando le ponen cuando adhieren o hacen un pegoste de términos nomás porque parece que coinciden o que parece que son armónicos, la verdad es que no es cierto. O a lo mejor, digo, a lo mejor somos nosotros los que nos estamos complicando, pero me parece que sí al final va a ser negativo estar hablando de este tipo de cuestiones, porque también puede inducir a las personas a que no lo tomen en serio, ¿no? Y como tú lo decías, ¿qué es normal? Ahí nos podremos entrar en un debate con muchos ámbitos, donde justamente es difícil definir qué es lo normal, y entonces quien no haga eso queda fuera de la normalidad, ¿no? Es el anormal, ¿sí? Tendría que ver más con lo que es usual, con lo que se considera que sería lo mínimo, volvemos a las cuestiones de seguridad, realizar, pero que estribarlo en términos de normal y anormal, porque finalmente hablar de normal habla de la Claro. contraparte, da pie a la cabida de la contraparte, no va a traer más que una serie de condiciones que nos va a complicar, ¿no? Claro, claro, en ese sentido, pues te digo, ya será temas de otras charlas, ¿no? Pues bien, mi querido Isra, pues para cerrar la sesión de hoy, me gustaría que nos comentaras, que nos contaras dónde te podemos encontrar en tus redes, si es que hay un WhatsApp, si estás dando o no terapia en línea, y sobre todo que nos hables un poquito de tu blog. Ya tuve la oportunidad de revisarlo, está padre, me latió, ya lo compartí yo en mis redes, ojalá que la Muchas banda también gracias. empiece a compartirlo y que haga extensivo este programa, que tú sabes originalmente era un podcast. Bueno, Sí, sigue siendo un podcast, pero bueno, vamos a aprovechar las tecnologías, está ¿no? mutando. Está mutando, sí, sí, sí. Entonces, te escucho, Isra. Bueno, mis redes sociales es mi nombre completo, Israel Velasco Jiménez, tal cual, como se escribe. Si me haces favor, cuando subas esto a la red, ahí se puede Ujú. compartir los links. Aquí Mi estoy tomando correo, nota. Ajá. Israel VJ, no es nada del otro mundo, no soy nada creativo, son las Ajá. iniciales de mis apellidos, Ok. @gmail, @hotmail. De momento no me he podido integrar al campo de atención a través de estos lineamientos Ok. tecnológicos. Esperemos que cuando tengamos oportunidad de restablecer ciertas condiciones, podamos establecer ciertas dinámicas de trabajo más convencionales, Ok. porque así como lo ven, soy un dinosaurio tecnológico. Claro. He tenido que recurrir a las nuevas generaciones para que me enseñen a configurar este tipo de cosas. Bueno, es que Y, hablando, es que justamente la brecha generacional en tiempos de crisis, pues también te va dejando experiencias de solución, ¿no? Y a lo mejor sería algo que pudiéramos tocar desde la generación X hasta la generación Z, o bueno, no, es- no sé en cuál vayamos, pero finalmente también esas creo que herramientas. eran los baby boomers, algo por el estilo. No sé, ya lo investigaremos, pero Muy bien. finalmente esa brecha generacional, perdón, también te va dando como esos elementos, ¿no? Y tu blog, Isra, ¿qué onda? ¿Qué podemos encontrar en tu blog? Mi blog, hice un pequeño blog relativo a que como esta pandemia se alargó, yo tenía la esperanza de trabajar con los chicos que yo trabajo en secundaria, preparándose al examen de Comipems. Es un hecho de que ya no vamos a tener esa oportunidad. Entonces preparé un pequeño blog, está en Blogspot, en Blogger, y se llama decarafuturo.blog.com. Ahí lo que van a tener oportunidades de encontrar algunas pequeñas estrategias muy sencillas, vamos a ir paso a paso. He subido algunos materiales para que tengan oportunidad de realizar algunos ejercicios. Hay un material ahí para repasar, para que tengan oportunidad de tenerlo en casa. Lo importante de esto es, como les digo en este blog, que no lo dejen de lado. Finalmente sí está pasando algo muy complicado, a todos nos cambió, nos volteó de cabeza, nos hizo tener que hacer las cosas de manera distinta. A los chicos que van a ingresar a media superior, constantemente se los digo en este blog. Hay que poner manos a la obra, no hay que perder el tiempo,
Ahora hay Claro. que poner, ahora es el tiempo. El 20 y 21 de junio del mes que viene, junio, que va a ser el examen. No Brevemente, creo que cambien. Sí. brevemente, explícanos, ¿por qué es importante la función del psicólogo o del psicoterapeuta en esta etapa de cambio, ya sea de kinder a primaria, de primaria a secundaria, de secundaria a prepa, inclusive de prepa a universidad, o del orientador vocacional? Básicamente, la función del psicólogo es la misma, solamente que en diferentes rubros. Así en 3 puntos importantes, 5 puntos importantes. Muy sencillo. Finalmente creo que para todos ya los vivimos, con mayor o menor complicación. El cambio de nivel educativo supone muchos cambios en las rutinas de los chicos. No solo hablamos de los horarios en cuanto a horas de estudio, hablamos en la manera de hacer las cosas. Hay unos que son más graduales que otros. A algunos nosotros nos adaptamos o no a estos cambios, a algunos nos cuesta más trabajo. La función del psicólogo en ese sentido sería apoyar esos cambios, ¿no? No solo es, como yo les menciono a los chicos cuando llegan a secundaria, no solo es llegar y que te pongas otro uniforme, ya sea verde o café, como en nuestras sociedades se acostumbra, y decir, ya soy de secundaria. Había un video que te enseñaban a inicio de secundaria que justamente porque soy de secundaria, así de fácil, perfecto, pues ¿por qué me complico, no? Sí supone muchas cuestiones que en algún momento se nos pueden atorar, a los Claro. chicos se les pueden atorar. La función del psicólogo sería apoyar a sobrellevar esos cambios. Finalmente, son partes del ciclo que uno va llevando. A los chicos que van a pasar a medio superior, es también lo que les mencionaba, van a pasar a un nivel donde van a depender más de ustedes. Si hacemos un análisis histórico, antes tenían que darles de comer en la boca. Ahora, a lo más, si les llegan a preguntar, ¿ya comiste? Sí, ¿no? Ah, qué bueno. Y si no, ni te preguntan. Y si no comiste, nadie se va a interesar por ti. Claro. Entonces, las cosas van siendo de manera que uno es más independiente y tiene que hacerse cargo de sus propios. El orientador vocacional, en este caso, lo que ayuda en esta transición a media superior y de superior a nivel licenciatura es a fincar qué habilidades cuenta la persona, hacer como un análisis de ellas y qué es lo que quiere hacer de su futuro, de su vida adulta, de su vida académica, ¿no? Claro. No le va a decir qué estudiar, le va a ayudar a lo mejor a tomar ciertas decisiones y que la tome en base a ciertas cuestiones que son muy importantes. ¿Para qué es bueno? ¿Qué le gusta hacer? Que no son limitantes. Puedo ser terrible en las matemáticas, pero quiero ser ingeniero, entonces va a tener que tomar muchos cursos de actualización, de regularización, de álgebra y luego de cálculo, para que entonces pueda ser ingeniero. ¿Y todo eso cómo te hace sentir? No, no es cierto. Híjole, ya acabó. No, no es cierto. Ya es la hora. Nos vemos el siguiente martes. Nos vemos, por hoy terminamos, no, no es cierto. Bien, bueno, sí, de hecho ya vamos a cerrar la sesión de hoy, Isra, muchísimas gracias. Pues le pedimos a todas las personas que vean este video, que lo aguanten hasta el final, porque está un poquito largo, pero está chido, que lo compartan, ¿no? Que nos manden preguntas, que nos manden comentarios, que nos manden qué les gustaría que tratáramos. Deben saber que tanto Israel como yo somos y que pues sí nos documentamos para poder expresar lo que sentimos, lo que vivimos y tratar de estar cercanos a ustedes, ¿no? En ese sentido. Isra, ¿quieres despedir? Creo que al final te dejaste de escuchar, o a lo mejor fui yo, mi equipo, pero pues retomo un poquito lo que ya mencionabas. La invitación está hecha, tanto tú, Martín, como un servidor. Estamos en la mejor disposición de que si tienen alguna inquietud, alguna cuestión que quisieran comentar, podamos hacer. Ahorita en medios virtuales, cuando sea posible, a lo mejor puede ser en forma presencial. Pues yo creo que por ahí le podemos ir dejando. No sé si ya las aplicaciones están también exigiendo su PIN. Entonces, si tienen alguna duda, algún comentario, háganoslo llegar a través de las redes. Puede ser al correo personal, si es alguna cuestión ya a lo mejor más personal, valga la redundancia, que no quisieran que se viera expuesta en redes sociales, puede ser en el correo y podemos en alguna medida contestar esa inquietud. Y si es necesario, a lo mejor le damos un cauce más profundo. Por mi parte, yo creo que sería todo. Me despido. Martín, muchas gracias por la oportunidad.
No, gracias a ustedes. Recuerden que este es su programa en sesión y seguimos dando diferentes temas. Insisto, disculpen, el teléfono de la oficina suena. Ahorita alguien lo contestará. Les mandamos un cordial saludo. Recuerden seguirnos en nuestras redes. Compartan, por favor, para hacer más grande esta comunidad. ¿De acuerdo? Pues bien, por hoy terminamos.